santo de Dios, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová dijo: ha hablado bien lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por este privilegio tan grande que nos das de estar delante de tu presencia. Oh Dios del cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La grandeza de tu amor y tu bondad, Señor, no tienen límites, Señor, y por esa bondad y amor podemos estar en esta mañana, en este lugar santo para ti, oh Dios de la gloria, donde nos has convocado para adorar, para bendecir tu santo nombre. Pero ahora nos disponemos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser delante de tu palabra, ya que ella es viva y muy eficaz, Señor, para darle crecimiento a nuestra alma para salvación. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Leímos en Deuteronomio, hermano, una profecía que Dios le dio al pueblo de Israel. Gloria al Señor, que un profeta Dios les iba a levantar en medio de entre el pueblo. Gloria al Señor. El evangelio de Marcos, hermano, es simple y directo. Es el evangelio más breve de todos, como presenta a Jesús como autor de milagros y como el Mesías que los judíos esperaban. En vez de la historia del nacimiento, Marcos empieza directamente, hermano, con el ministerio público de Jesús. Así es que presentando también a Juan el Bautista como precursor del Salvador, manifestando también, hermano, la presencia de la Santísima Trinidad durante el bautismo del Señor Jesucristo. Así es que Marcos, hermano, describe las primeras giras de Jesucristo tan pronto como Juan el Bautista fue, hermano, expuesto al ministerio del Señor. Marcos también, hermano, da a entender ese ministerio del profeta que venía delante del Mesías, que era Juan el Bautista. Así es que nos vamos a estar yendo al evangelio de Marcos. Ahí, hermano, capítulo 1, versículo, hermanos, del 1 al 5 lo vamos a leer por el momento. Gloria al Señor. Y luego vamos a estar leyendo los otros versos en el transcurso de la clase. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra, hermanos. Aquí, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clame en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos cómo Marcos introduce el evangelio, hermano, porque cada evangelio basará su contenido hacia las personas, hacia quién va dirigido, y va a reflejar a Cristo basado hacia ese, hermano, hacia ese grupo de personas que estará presentando cada uno de ellos el evangelio. Como Lucas, hermano, Lucas lo manifiesta de una manera porque va dirigido, gloria al Señor, hermanos, tanto Lucas como el evangelio de Marcos va dirigido a la gentilidad. Marcos, hermano, le enfoca el centro del evangelio a los romanos y Lucas a la gentilidad. Y Mateo está siempre basado al pueblo judío. Por eso es que usted ve que en ningún otro evangelio marca la genealogía
desde dónde vino Cristo solamente en Mateo. En Mateo usted va a encontrar, hermano, desde donde vino Jesucristo, desde el primero. Eso se dice genealogía, porque a los judíos sí les interesaba mucho la genealogía, de dónde venía el Mesías, el Salvador de ellos, porque ellos en eso basaban, hermano, las profecías de la venida del Mesías. Así es que, y Juan, vemos que presenta al Hijo de Dios como el Verbo encarnado, porque el Evangelio de Juan lo introduce a la iglesia. Así es que cada uno de ellos va a presentar a Cristo de diferente manera, y por eso, aunque con el mismo contenido, pero con relato diferente. Así es que los objetivos de esta enseñanza serán entender mejor el misterio de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. Número 2, reconocer la necesidad de la unción de Jesús en la inauguración de su ministerio público. Número 3, imitar a Jesús en la disposición de buscar la unción del Espíritu Santo para el servicio cristiano. Son objetivos que tendrán esta clase: entender mejor el misterio de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Cristo. Reconocer la necesidad de la unción de Jesús en la inauguración del ministerio público. Imitar a Jesús en la disposición de buscar la unción del Espíritu Santo para el servicio cristiano. Son objetivos, y el pensamiento central es que como divino, Jesús no necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo, pero debido a la humanidad con que fue revestido al venir a este mundo, necesitó dicha preparación ministerial. Porque vemos que al principio del Evangelio, como dice aquí Marcos, versículo 1, hermano, el principio del Evangelio de Jesucristo, y ya recalca, Hijo de Dios. Vemos que Marcos, hermano, no deja pasar darle su lugar como el Hijo de Dios, como divino, presentando a Cristo, hermano, como Hijo de Dios. En la costumbre hebrea, Hijo de Dios se hace, hermano, hijo de, apartando Hijo de Dios, pero solo poniendo Hijo de, es en relación y participación de. Así es que la manifestación de Cristo revela, hermano, el misterio que había en Cristo y Dios en la eternidad, hermano, misterio que dice Pablo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora se los ha manifestado a nosotros por medio de los profetas, hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo a hablar la palabra de Dios, y que profeta Dios levantaría en medio de la nación de Israel para salvación. Así es que la manifestación de Cristo, hermano, en lo humano, en encarnado, gloria al Señor, es un misterio, como lo dice Pablo también en Primera de Timoteo, capítulo 3, 16, que es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa encarnación que hubo en Cristo, hermano, al venir a asumir el rol y a venir, hermano, a ser semejante que los hombres. Esa manifestación simplemente revelan ese misterio eterno que había entre Dios y Cristo. Miren lo que dice Romanos, hermano, 16. Vamos a Romanos, capítulo 16, versículo 25. Y luego nos vamos a ir a Efesios 3, 4. Gloria al Señor, lo tenemos ahí. Y aquel que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde tiempos eternos había un misterio entre Dios y Cristo. ¿Y cuál era ese misterio? Que Cristo iba a venir al mundo, tomando, hermano, nuestra semejanza de carne, para venirla a poner y redimirnos de nuestros pecados. Y por eso era un misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos.
pero que ha sido manifestado ahora, verso 26, y por el espíritu de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Gloria al Señor. Vemos, hermano, que la bendición, gloria al Señor, de esa relación que se mantenía entre Cristo y Dios, esa relación y esa participación, gloria al Señor, de esa naturaleza santa, divina, que vino a tomar, hermano, algo vil, algo humillante. Por eso Filipenses lo describe como el siervo, hermano, que se humilló, como el siervo que se ha humillado hasta lo sumo. Gloria al Señor, que no siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, ni se aferró a esa naturaleza, hermano, divina en los cielos, y se negó a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era que hubiese un cordero preparado antes de la fundación del mundo para darle el rescate por el alma del hombre. Gloria al Señor. Esa era la voluntad del Padre. Y como lo dice en Isaías 53, cuando describe, hermano, también al siervo sufriente, dice: verá el linaje y verá en su mano la voluntad del Padre prosperada. Gloria al Señor. Así que vámonos a Efesios capítulo 3. Capítulo 3 es, hermano, y lo vamos a estar leyendo, 3, 4 y algunos otros versículos más. ¿Lo tenemos? Ahí vamos. Dice: y leyendo, ¿cuál podéis entender? ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que en los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Verso 9: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Gloria al Señor. Verso 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Dios. Así es que nosotros, hermanos, vemos que se le llama hijo de Dios en el sentido de una relación excelencia, de una excelencia relación, hermano, que no se describe de nadie más, solamente de Jesús. Gloria al Señor. ¿Por qué se le llama hijo de Dios? Por esa relación y esa participación que tenían entre el Padre y el Hijo. Participación en ese propósito, en esa voluntad eterna de salvar a los hombres por medio del Evangelio de Jesucristo, que era un misterio, hermano, que estaba oculto, que no se dio a conocer en las dispensaciones pasadas, pero ahora se nos ha revelado a través del Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor. Así es que como nosotros vamos a ver esta descripción que Jesús nos hace, hermano, en las Escrituras, de una relación que no es, hermano, compartida con nadie más en el universo, su relación con el Padre. En obediencia, sujeción, voluntad, amor, esa relación que había, hermano, y esa participación entre ellos dos, gloria al Señor. Y también luego el Espíritu Santo se involucra en esa acción, en ese propósito eterno, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Así es que vemos que Marcos, hermano, empieza describiendo a Cristo como el Hijo de Dios, como algo, hermano, que había venido de Dios, de parte de Dios. Así que se llama Hijo de Dios no por procreación, porque cuando uno dice, este es hijo de fulano de tal, uno ya se basa a que porque salió de la mamá y el padre pues depositó su coito ahí, gloria al Señor. Pero el Hijo de Dios se basa en esa relación, en esa unión, en esa participación, no en una procreación. Sí, porque hermano, a Dios es Dios y nadie lo hizo. Y nosotros creemos que Jesús es Dios, 100% Dios y 100% hombre, gloria al Señor. Así que se le llama Hijo de Dios en esa relación y no por procreación. Este capítulo, hermanos, capítulo 1 y casi el capítulo 2 del libro de Hebreos nos habla, hermano, y nos resalta esa naturaleza divina de Cristo y la autoridad y la grandeza de su obra redentora por medio de su expiación, su muerte y su resurrección. Para nosotros darnos cuenta que tanto el Padre como el Hijo poseen, hermano, esa eternidad, esa exaltación, esa autoridad. Pero cuando asumió su rol de venir a esta tierra, Filipenses declara que Él se despojó de esa autoridad divina, que Él se despojó de esa majestad gloriosa. Pero el Padre siempre, hermano, le dio su lugar, su preeminencia, gloria al Señor, le dio su autoridad en todo. Así es que vamos a Hebreo, hermano, capítulo 1. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo del verso 1 en adelante, vamos a ir cortando unos versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahí ya nos está resaltando la esencia de Cristo, hermano, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahí nos está resaltando la autoridad de Cristo, el mismo Dios, el mismo Padre, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ya aquí Dios empieza a aclarar la autoridad, la majestad, la divinidad de Jesucristo. Porque déjeme decirle que muchas falsas religiones niegan la deidad de Cristo. Una de ellas es los testigos de Jehová. Ellos niegan, hermano, la deidad de Cristo. Dicen que Cristo fue un ángel o que Cristo, hermano, simplemente, hermano, fue, gloria al Señor, hermano, cualquier cosa en el mundo, y niegan la deidad. Sí, por eso dicen que solamente hay un Dios, Jehová. Solamente le dan su autoridad a Jehová. Pero aquí en este capítulo separa tanto la deidad de Dios y la deidad de Jesucristo. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de nuevo de relación, no de procreación, sino de esa estrecha relación, de esa unión, de comunión perfecta que había con el Padre. ¿Sí? Que Jesucristo siempre estuvo sujeto a obediencia a la voluntad del Padre, hermano. Y yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu
y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, oiga, tu trono, oh Dios, le está igualando que su deidad también, que Él es Dios. Tu trono, oh Dios, por siglo del siglo. Está hablando de su sustancia eterna, de siglo en siglo. Cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando de Cristo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y en el 13 recalca y dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así es que vemos, hermano, cómo la Biblia nos habla de la deidad de Cristo. ¿Sí? Que Él, hermano, gloria al Señor, dejó su trono de gloria, pero no dejó de ser Dios, porque nadie puede dejar de ser lo que es. Gloria al Señor. Él se hizo hombre por amor a nosotros, como lo declara Filipenses. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos, hermano, que resalta esa naturaleza divina. Y en Filipenses capítulo, le estoy dando todo esto, hermano, porque ya después de que me meta las enseñanzas ya no vamos a estar en esto. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 6. Gloria al Señor. En el capítulo 2, verso 6, hermano, nos habla ya, la mayoría de nosotros lo hemos leído. Gloria al Señor. La humildad de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, antes de su encarnación, la palabra, hermano, eterna existía, expresada exteriormente la naturaleza de su esencia. ¿Sí? Por eso en Hebreo dice que Él es la imagen misma de su sustancia, hablando de su eternidad, de su deidad. ¿Sí? Por eso dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a qué aferrarse, como diciendo, no, yo no voy a la tierra, no, porque me tengo que hacer hombre, yo no quiero dejar mi trono, no quiero dejar mi gloria. No se aferró a ser siendo igual a Dios, siendo Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomando nuestra naturaleza, hermano, de débil, frágil. Gloria al Señor. No que Él, hermano, venía en pecado, no. ¿Sí? Sino que Él venía en una semejanza de carne para nosotros, hermano, tomar esa naturaleza divina que Él poseía cuando Él, hermano, fuera obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos daría la victoria a nosotros que estábamos, hermanos, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados de las alturas, de la majestad, de la amplitud, de la divinidad de Dios. El hombre estaba lejos, hermanos, de la gloria de Dios, porque había una separación entre Dios y el hombre. Y por eso Cristo tenía que venir a poner su vida por rescate en nosotros, y lo tenía que hacer en semejanza de hombre, lo tenía que hacer en semejanza de carne. Por eso se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gloria al Señor. Así es que nosotros, hermano, Cristo se sujetó a las debilidades de la raza humana. Cristo, hermano, se sujetó a la fragilidad en la vida del hombre. Gloria al Señor. Pero hermano, en esa nueva naturaleza humana, unida como hermano, unida en ese ser divino a la persona de Cristo. Así que nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y mientras Él estuvo en la tierra, se sometió a las debilidades humanas. Nunca actuó como Dios, hermano, nunca. Él murió como hombre en la cruz. Y en esa condición de hombre, como dice aquí en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Hebreos 5:7 dice que Cristo en los días de su carne, mire, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Hebreos 5:7. ¿Lo tenemos? Y Cristo en los días de su carne, o sea, en el tiempo que estuvo como humano, como hombre, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, pero ahí vamos, hermano. Gloria al Señor. Y Cristo dice en los días de su carne, ¿sí? Hay muchos versículos, hermanos, que nosotros podemos relacionar en la humanidad, en la fragilidad, hermano, en la humillación a que el Hijo de Dios se tuvo que someter por amor a nosotros. A eso se le llama encarnación. En una clase, hermanos, se nos habla, en la clase de Cristología, se nos habla de ese evento, de la encarnación de Cristo. Y ahí, hermanos, se basa de cómo la naturaleza humana y la divina se unieron. Pero Cristo, hermano, mientras estuvo en esta tierra, aquí la Biblia lo declara, que Cristo, hermano, padeció como hombre, se sometió como hombre. Y dice que se sometió, hermano, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado a través de esa obediencia que él le tenía al Padre, porque cuando él se iba a entregar, hermano, en el Getsemaní, nosotros hemos leído que dice la palabra de Dios, hermano, que se retiró a un tiro a orar y dejó a sus discípulos para que lo acompañaran, porque él llegó con sus discípulos y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Cuando ya eran sus últimos días en la tierra y que el pecado, hermano, iba a caer sobre su cuerpo, gloria al Señor, iba a caer sobre él, hermano. Él sentía que su sudor eran como gotas de sangre, hermano. Estaba afligido hasta la muerte, y por eso dice que él oraba más intensamente y llegó a decirle: si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que oró 3 veces, y aquí dice que él ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Y por su reverencia y por su temor fue oído
No que le libró la copa que tenía que pasar, sino que le mandó ángeles para que le fortalecieran. Y entonces Cristo pudo decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, gloria al Señor. Vemos que Cristo se entregó en esa fragilidad, en esa, hermano, carne, gloria al Señor, en ese cuerpo que Él había tomado, que Él había, hermano, gloria al Señor, asumido por amor a nosotros y también para así cumplir la voluntad del Padre. Así es que Él murió como hombre en la cruz. En esa condición de hombre, hermano, llevó nuestro juicio. Pero nuestro juicio, hermano, porque en Él no había pecado. Él llevó nuestro juicio, no su juicio, porque en Él no había pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Gloria al Señor. Y como lo dice en Isaías, como cordero mudo fue al matadero, y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por juicio y por cárcel fue contado. Bendito su nombre. Y ahí, hermano, nosotros vemos que nuestro juicio fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros también sanados. Gloria al Señor. Y nosotros vemos, hermano, que se hizo pecado por nosotros, pero en Él no había pecado. Se necesitaba que viniese un cordero santo, sin mancha, para venir a ofrecerse en expiación por nuestros pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, como en Hebreo lo dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a vuestros padres por los profetas. Antes que Cristo entrase en el mundo, antes que Cristo, Dios lo introduciera en el mundo, hermano, habían sacrificio, como lo dice Hebreo, sacrificio y animales no quisiste, mas me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. Quítalo primero y establece esto último. Vemos que Cristo, hermano, asumió esa naturaleza, gloria al Señor, humana, que estaba perdida, que estaba hermano, en juicio delante del Señor. Y por eso nosotros somos justificados por medio de la fe a través del cuerpo de Cristo. Romanos 5 del 5 al 10, hermano. Vamos a leer ahí. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos, hermano, aquí dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, que éramos enemigos de Dios, hermano. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, dice, por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y leemos, hermanos, del verso 12 en adelante también. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don no sucede con el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por las transgresiones de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el don de la justicia. Gloria al Señor, porque hermano, el regalo de Dios es Jesucristo.
el cual vino a ser expiación por nuestros pecados, el cual vino, hermano, a ser justificación por nosotros delante de Dios. Y como lo dice Juan, hermanos, verso 19:30, nosotros vamos ahí, gloria al Señor, el Evangelio de Juan 19:30. No, Él llevó nuestros pecados, hermano, en Él, y por Él fuimos justificados en su muerte. Porque aunque Él llevó nuestros pecados, pero en Él no hubo pecado. Y por eso Él pudo expiar nuestros pecados. Y como lo dice Hebreos, que tal sumo sacerdote nos convenía, que fuese santo, sin mancha delante de Dios. Porque cuando Cristo expiró su espíritu, lo que era de Él, ¿sí?, le entregó su cuerpo que había asumido de naturaleza para llevar nuestros pecados. Pero cuando Él entregó lo que era de Él, su espíritu, hermano, estaba santo. Y por eso pudo llevar nuestros pecados a juicio delante de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Juan 19:30, y dijo: consumado es, terminado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gloria al Señor. Cuando Él entrega el espíritu al Padre, hermano, el Padre, gloria al Señor, hermano, no puede la muerte retener a Cristo. Porque no había pecado en Él, aunque Él llevó nuestros pecados. Pero en Él no había pecado. En su ser, gloria al Señor, no había pecado. ¿Sí? Porque Él se sujetó hasta la muerte en obediencia y muerte de cruz. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, pudo decir: sorbida es la muerte en victoria. Y aunque la muerte quiso retener su cuerpo, no pudo, porque Él dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero en Él no había pecado. Por eso, hermano, Él pudo llevar nuestro juicio. En Él, gloria al Señor. Por eso, primera de Timoteo, hermano, 3:16, leemos ahí. 3:16, en los últimos versículos se lo voy a leer. Gloria al Señor. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Cuando Él entregó su Espíritu, hermano, en Él no había pecado. Por eso Él pudo hacer nuestro juicio delante de Él, porque Él fue justo en el Espíritu. Por eso, hermano, gloria al Señor, pudo declararse delante del Señor como ese, hermano, cordero inocente, inmolado, gloria al Señor, y pudo expiar por nuestros pecados. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue hecho una vez y para siempre para perdón de los pecados de todos nosotros. Por eso era necesario que tomara cuerpo, que encarnara como uno de nosotros, gloria al Señor, para venir a expiar nuestros pecados. Y cuando Él fuera, hermano, gloria al Señor, justificado, declarar a nosotros justo delante del Señor, como Él es justo. Por eso el don que Dios nos ha dado a través de Cristo, hermano, es grande. Y como dice aquí, que es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, de esa bondad, de esa generosidad de Dios y su Hijo. Si es que vemos, hermano, que cada uno de los evangelios nos van a presentar a Cristo de diferente manera. Marcos nos informa y nos relata que Cristo es el Hijo de Dios. Y aquí en el inciso 1, hermano, nosotros vamos a ver en el libro, gloria al Señor, que el profeta que Dios usó como precursor del Mesías, Juan el Bautista, nos habla, hermano, de inmediato que él era enviado como preparar el camino para ese Cristo,
para el Hijo de Dios, como Jesús mismo lo calificó en uno de sus escritos, que no había profeta mayor que Juan el Bautista. Ni en la tierra ni en los cielos iba a haber un profeta más grande que Juan el Bautista. Así es que en este transcurso, hermanos, de la historia del libro de Marcos, que relata el plan de Dios como un anunciador de la venida del ministerio terrenal del Salvador, es tan importante que fue la participación de la obra de Cristo en cuanto a al camino que iba abriendo Juan el Bautista. Nosotros vemos que se le acercaba mucha gente. Marcos lo relata y lo dice en el versículo, hermano, que leímos, el capítulo 1 de Marcos. Vamos a irnos allá a Marcos, capítulo, hermanos, 3. La voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos, hermano, que Juan estaba predicando ya el arrepentimiento para perdón de pecado, y también Cristo venía a predicar también el arrepentimiento para perdón del pecado. Ese era el camino que se estaba preparando para todo aquel que quisiera venir, hermano, a los pies del Mesías, a los pies de Cristo. ¿Cuál era el camino que estaban enderezando? El arrepentimiento, porque nadie puede venir a Cristo sin tener un genuino arrepentimiento, sin tener una conciencia de que estamos perdidos, de que estamos, hermano, fuera del alcance divino del Señor, de que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y cuando el ser humano llega a esa conciencia, hermano, de que está lejos de Dios, de que necesita a alguien mayor en su vida, ahí es cuando hay un genuino arrepentimiento de que el camino que ha llevado sin Dios no le ha llevado a ningún lado, de que el camino que ha llevado lejos de Dios no le ha llevado a ningún lado. Entonces el camino que estaba preparando Juan para Jesucristo era el camino del arrepentimiento. Preparar el corazón, hermano, porque el arrepentimiento prepara el corazón para que el hombre le pueda dar espacio a Dios, para que el hombre le pueda dar, hermano, libre acceso a que Dios tome el control de su vida, de su ser. Por eso es necesario que haya confesión de pecado, que haya arrepentimiento en el corazón de todo aquel ser humano que quiera acercarse a Dios. No puede haber un evangelio sin atravesar el camino del arrepentimiento. No puede un hombre, hermano, entrar al evangelio, pertenecer al reino de los cielos, si no ha, hermano, experimentado un arrepentimiento, un dolor, un cambio de mente, hermano, completamente, para que pueda tener un corazón preparado, listo, para que la presencia de Dios reine, repose sobre su vida. Y por lo tanto Juan, hermano, fue ese portavoz, ese enderezador de camino, ese surco, ese arado que iba arando, hermano, llamando a los hombres para que ese corazón estuviera dócil para Cristo. Así es que vemos que, hermano, los judíos prácticamente ellos seguían sus costumbres, sus leyes, pero habían prosélitos que tenían, hermano, y esos los hacían que se bautizaran para perdón de pecado y adaptar la religión judía. Prosélito se llamaba a un gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que le gustaría adoptar la ley, le gustaría servir, hermano, al Señor del Dios de Israel. Ese era un prosélito, y a ellos más Juan, hermano, los llamaba al arrepentimiento y también a bautizarse en agua. Y nosotros vemos, dice aquí, salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Mayormente eran prosélitos que querían adoptar la religión judía, los que venían a Juan para ser bautizados.
Marcos, hermano, hace ver el principio de este evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Tenía que tomar un punto de partida, lo que el profeta Isaías había predicho acerca del vocero mesiánico que anunciaba que vendría, hermano, el Hijo de Dios, y preparando el camino como la voz que clama en el desierto. Los milagros de Dios, hermano, a los 30 años empezó Cristo a predicar. Lo empezó Cristo a predicar también el arrepentimiento, gloria al Señor, y también para que pudieran tener acceso a entrar al reino de los cielos. Acuérdese, Cristo siempre enfatizó que se tenía que llamar para que pertenecieran al reino de los cielos. Y Juan, hermano, predicaba el bautismo en agua por arrepentimiento y confesión de pecado. Así es que nosotros vemos que el bautismo solo se aplicaba a los prosélitos que se convertían del paganismo a la fe judía. Pero Juan lo administraba a los que confesaban sus pecados y prometían volverse a Dios de su manera de vivir, de su manera de poder vivir, gloria al Señor, y poder amar la ley judía. Así es que anunciaba al que bautizaría en el Espíritu Santo. También Juan anunciaba el que bautizaría, hermanos, en el Espíritu Santo. Por lo visto, el ministerio de Juan estaba orientado hacia un avivamiento espiritual en Israel. Multitudes venían a él de toda Judá y Jerusalén. Sin embargo, el cetro de su misión no era establecer, dice, y presentar, hermano, su persona como el Mesías, sino como el que venía a abrir el camino. Acuérdese que Juan siempre estaba bien identificado con el ministerio que Dios le había dado a él. Nunca él, hermano, se hizo pasar como el Mesías, aunque muchos creían que él era el Mesías. Pero él siempre dijo: yo no soy el Cristo. Detrás de mí viene uno que yo no soy digno, pero ni de tan siquiera amarrarle los zapatos a él. Y vemos que Juan, dice aquí en el verso 6, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, que es más, dice, silvestre. Y en el verso 7, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero el que os bautizará, él os bautizará con el Espíritu Santo. Él os bautizará, dice, con el Espíritu Santo. En primer lugar, hermano, Juan gozaba de ser el precursor del Mesías. Gozaba de anunciar la grandeza incomparable de Jesús, el Hijo de Dios, hermano. En estos versículos 6, 7 y 8 vemos a un Juan, hermano, que estaba bien definido lo que él era. ¿Sí? Que él era simplemente, hermano, un hombre simple que había sido, hermano, rescatado de todos los judíos, y Dios había puesto su mirada en él para que él fuera el profeta que viniera a abrirle camino a Cristo, al Mesías. Y por eso él siempre exaltó la grandeza, la majestad del Hijo de Dios, hermano, que vendría a esta tierra. Vemos que en segundo lugar, hermano, Juan, como un milagro, no solamente formó parte de este ministerio, sino que toda clase de personas que fue incluyendo esta actitud de lealtad, reverencia y humildad delante de Dios, le podía, hermano, haberse aprovechado del éxito. Sin embargo, él nunca quiso fundar una gran agrupación para sí mismo. Siempre quiso, hermano, con un corazón sincero, con un corazón limpio, hacer la voluntad de Dios. Y a eso se le llama humildad y sencillez de corazón. Que nunca tomamos gloria para nosotros mismos. Nunca sentimos grandeza, porque grandeza ¿de qué, hermano?
Nunca, hermano, Juan fue visto como un hombre arrogante, como un hombre altivo, creyéndose, hermano, superior a todos los demás. Siempre vemos a un Juan, hermano, vestido humildemente, no simplemente porque estaba vestido de pieles de cabra, ni que andaba deambulando en el desierto, por eso era humilde, no, sino que su sencillez de saber, hermano, quién era él y qué Dios le había llamado y a qué lo había llamado a hacer. Eso era la sencillez que él guardaba en su corazón, que nunca él tomó lugar que no le correspondía, que nunca él tomó un lugar que no era de él, que él sabía de quién era, de aquel que venía tras de él, de aquel que venía, hermano, detrás de él. Aunque venía detrás de él, era más grande que él. Aunque venía, hermano, un poco lento detrás de él, era más excelente que él. Por eso Juan, hermano, dijo en cierto evangelio, parece que Juan, quiero menguar para que tú crezcas. Y esa tiene que ser la posición de todo creyente que quiera crecer en el Señor. Esa tiene que ser la posición de todo cristiano, que menguemos día con día, hermano. Menguar en todos los aspectos para que Dios crezca en nosotros. Pero si nosotros estamos creciendo en ego, en arrogancia, en altivez, hermano, nunca vamos a llegar a ningún sitio. Nos vamos a quedar patinando en el mismo sitio. Pero Juan, hermano, fue humilde. Juan fue humilde a saber su posición y a darle lugar a quien venía atrás de él. En segundo lugar, indicaba a sus oyentes que Jesús bautizaría a los creyentes con un bautismo mayor que él. Vemos a quien él era ni digno de desatar el calzado. Dice, agrega la frase, hermano, en que él estaría bautizando no solo en agua, sino en fuego. Este acto sobrenatural, hermano, de bautizar con el Espíritu Santo era algo que Dios lo había dicho en el profeta Isaías 44:3, en Oseas 2:28, lo pueden buscar en su casa. En esta forma declara Juan la divinidad del Salvador y de su poder semejante a la del Padre, que venía, hermano, un excelente hombre, gloria al Señor, a este mundo. Y como le dijo Dios, hermano, he aquí, más grande que el templo está hoy en este lugar, más grande que Salomón está hoy en este lugar. Porque la mayoría de los judíos nunca quisieron darle su lugar, nunca quisieron darle su posición. Pero ya estaba dicho, ya estaba profetizado, hermano, que iba a ser rechazado, que iba a ser despreciado, que iba a ser, hermano, gloria al Señor, humillado delante de todo su pueblo. Ya estaba dicho. Así es que este profeta Dios usó para presentar al Mesías. Juan, hermano, Juan el Bautista fue un gran profeta de Dios por su calidez y su humildad que habitaba en su corazón. Porque nadie es grande si no se hace pequeño. Gloria al Señor. Nadie puede hacerse grande si no se hace pequeño él mismo primero. Así es que nosotros vemos que luego, dice en el verso 9, nosotros encontramos, hermanos, ya aquí Jesús presentándose delante de Juan. Nosotros vemos ya, hermano, ya Juan habló y le dio su lugar al que venía atrás de él, en el cual él mismo se dio cuenta que era mayor que él y que las cosas que él haría serían más grandes que lo que él hacía. Si el pueblo lo miraba grande a él, el pueblo tenía que ver más grande al que venía detrás de él. Gloria al Señor. Y dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abriéndose los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Nosotros vamos a estar viendo, hermano, esta escena
donde ningún otro evangelio, hermano, puede decir así, lo describe, gloria al Señor, como Marcos lo describe, porque cada uno de los evangelios siempre difieren en alguna palabra. Pero aquí Marcos describe, hermano, este evento donde dice que el profeta que Dios usó para presentar a Jesús al mundo, y Dios, hermano, permitió que Jesucristo fuera bautizado por Juan, no porque necesitase, hermano, ser justificado por los pecados, ya lo hemos venido hablando. Reconoció la divinidad de Jesús al bautizarlo, porque la Biblia no contiene información detallada sobre el origen y el desarrollo del bautismo en agua. Sin embargo, es fácil deducir que sus antecedentes inmediatos eran los lavamientos ceremoniales, los que había en el tabernáculo. Acuérdese de que antes que el sacerdote entrara a hacer los ritos en el tabernáculo, tenía que pasar por el lavacro a lavarse la mano. Era lo único que nos había hablado, hermano, en cuanto a ser limpios por el agua. Interesantemente, el bautismo se aplica a los prosélitos. Esto es a las de otras nacionalidades que ya lo expliqué. Así que nosotros vimos que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados es introducido aquí en el evangelio, en los evangelios, por medio del profeta Juan el Bautista. Así es que ya salía a Jerusalén toda Judea, dice, y todos estos, como dice esta misma fuente, hermano, gloria al Señor, el Hijo de Dios puso a un lado sus atributos divinos cuando asumió la naturaleza humana, con la cual vino a cumplir su tarea redentora. Así que como hombre le convenía cumplir toda justicia. Porque Juan, al ver a Jesús, hermano, gloria al Señor, que venía hacia él, en uno de los evangelios le dice: pero yo no soy digno de yo bautizarte. Es más, tú tienes que bautizarme a mí. Y cuando Cristo oye estas palabras, le dice: conviene que cumplamos toda justicia. Porque acuérdese que él venía a cumplir toda la ley. Venía a cumplir todo el mandamiento. Venía a ser ejemplo en obediencia para nosotros. Así es que el Hijo de Dios puso a un lado sus atributos divinos cuando asumió la naturaleza humana. Y se venía, hermano, Jesús usando ese acto de bautismo que estaba relacionado con la vida moral, pero no estaba, hermano, enfatizado en la vida moral de Jesús. Aquí cuando Jesús viene a ser bautizado es en el sentido de obediencia, en el sentido de darnos un ejemplo, hermano, de obediencia. Así es que nosotros vemos que otra razón fue con el ejemplo más grande de cumplir todo mandamiento que se basaba en las Escrituras. Así es que por eso nuestro Cristo fue bautizado en ese momento. Estableció el bautismo en agua, hermano, como un principio de ética y de testimonio para la iglesia a través de generaciones. El bautismo en sí no salva, como en otras religiones se hace recalcar y se hace establecer que si no te bautizas no eres salvo. No, el bautizo, hermano, es un mandamiento, es un mandato en obediencia que el creyente lo hace después de su conversión, después de dar frutos de arrepentimiento. No es simplemente creyó, hay que llevarlo a las aguas. No, hermano, hay que dar un tiempo para ver si en verdad hizo un arrepentimiento genuino o un arrepentimiento apresurado, un arrepentimiento, hermano, de conveniencia, un arrepentimiento, esos arrepentimientos que se dan. Pero cuando hay un arrepentimiento porque se llevó a confrontar su conciencia de pecado, ese arrepentimiento, hermano, tuvo un efecto en ese corazón de saber que no hay vida fuera de Dios. Allí es cuando ese arrepentimiento da fruto. Entonces ese bautismo, hermano, donde aquí nos habla que se estableció el bautismo en agua como un principio de ética y testimonio para la iglesia, para los convertidos,
a través de las generaciones. Por eso es que nosotros nos bautizamos dando testimonio de nuestra conversión, de nuestra confesión de nuestros pecados, y que estamos decididos, definidos a vivir para Dios en este mundo. Esa es la proclamación y la verdadera esencia del bautismo en agua, dar testimonio de nuestra conversión. Gloria al Señor. Así es que muchas falsas religiones toman el bautismo como un punto de salvación, que si no te bautizas no eres salvo. Y enfatizan, hermano, a que se tienen que bautizar, y si vienen bautizados de diferente manera que ellos bautizan, también los bautizan. Y ahí está que hacen una sola ensalada. Así es que vemos en el inciso B, dice, reconoció las tres personas de la Trinidad. Ahí enfatiza Marco, hermano, cuando Cristo bajó a las aguas a ser bautizado por Juan, hubo esa manifestación de la Trinidad, de lo cual también, como hemos estado hablando en las clases de bautizo, los hermanos que vienen a las clases están bien familiarizados con este punto. Gloria al Señor, porque no nos hemos enfatizado mucho en las falsas, y no en nosotros agarrar lo que nosotros creemos, en nosotros que hemos abrazado, en lo que creemos, en lo que vivimos y en lo que nos aferramos. Gloria al Señor, porque solo así usted va a poder vencer las falsas religiones, hacerle frente, hermano, y a prestar defensa a los que demanden razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Así es que vemos que aquí reconoció, hermano Marco, la Trinidad, la manifestación de las tres divinas personas. Hermano, cuando nos habla aquí, dice que cuando luego subía del agua, vio abrirse de los cielos al Espíritu, como paloma que descendía sobre él. Y ahí ya estaba el Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos que ahí se estaba manifestando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo que estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, el Padre que estaba hablando desde arriba. Gloria al Señor, porque Dios, hermanos, sabemos que es espíritu eterno, inmutable, infinito. Esa es la esencia, esa es la naturaleza de Dios. Creemos que es uno. También esa unidad está compuesta de tres personas divinas, unidas mediante una eterna, hermano, de un eterno propósito, una eterna unidad. Gloria al Señor. Todo el universo, toda la creación nos habla, hermano, de esa Trinidad en la cual habita nuestro Dios. El universo está compuesto, hermano, por espacio, tiempo y materia. El espacio está, hermano, medido en tres dimensiones: largura, anchura y altura. El tiempo lo conforma tres etapas: pasado, presente y futuro. Y el hombre, hermano, también nos habla de esa Trinidad perfecta de nuestro Dios y unidad. Porque muchos dicen que Dios es uno. Claro que Dios es uno. Es uno en esencia pura, que es divina, que es eterna. Gloria al Señor. Pero nosotros sabemos que hay manifestación de tres personas. Y esta manifestación, hermano, la Trinidad de Dios, gloria al Señor, fue manifiesta a favor de nosotros. ¿Sí? A favor de nosotros. Porque Dios se ha manifestado en esas tres divinas personas. Dios, hermano, en su ser, en su esencia es Dios. Pero para manifestarse a la humanidad se ha manifestado a través de tres personas: el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre enviando a su Hijo por amor para que ponga su vida en expiación de nosotros. El Espíritu Santo ungiéndole también para que Él pudiera, hermano, llevar a cabo esa obra redentora. Y también quedándose y tomando parte, cuerpo en la iglesia, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad divina de Dios. Así es que todo el que no quiera comprender, el que no quiera entender esto, hermano, es porque no quiere realmente. Hermano, el hombre provocó su manifestación trina, gloria al Señor.
Porque por el hombre Dios se ha manifestado en esas tres personas la humanidad, pero como esencia es uno, Dios eterno. Gloria al Señor. Así que vemos que el escenario del río Jordán y todo el maravilloso acontecimiento en torno al bautismo de Jesús es uno de los cuadros más trascendentes del Nuevo Testamento. La mayor lección se deriva de este evento. Es la manifestación clara, innegable de las tres personas de la Trinidad Divina. Este hecho se alza contra las objeciones heréticas de individuos y movimientos, y siguen negando hoy la realidad de la doctrina de la Trinidad Divina en las Escrituras. Desde el primer versículo de la Biblia se viene señalando una pluralidad en la presentación de Dios. Nosotros hemos hallado, hermano, y hemos visto en las Sagradas Escrituras que hay muchas palabras en plural, que Dios mantenía una conexión con estas tres personas en su eternidad. Cuando Él hagamos, descendamos, son palabras claves para hablar que tenían una comunión, hermano. Hagamos, descendamos. Y solamente entre estas tres seres divinos Dios podía actuar como Dios. Ninguno con sus ángeles, nada. Aquí no estaba hablando con los ángeles. Estaba hablando, hermano, con el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque solo ellos tienen el mismo poder para poder dar vida, para crear. Ninguno de los ángeles tiene ese poder, esa deidad, hermano. Gloria al Señor, porque esta falsa religión nos dice, ahí estaba hablando con los ángeles. No, aquí estaba hablando con estas tres seres divinos, con estos tres seres divinos que forman parte en una unidad eterna, completa. Por eso, hermano, creemos, oye Israel, tu Dios uno es. Gloria al Señor. En esa unicidad de Dios, hermano, en esa comunión eterna. Gloria al Señor. Así es que los tres obran juntos a favor del hombre. Ya esta es la última cita que vamos a leer para terminar. Creo que vamos a seguir, hermano. Gloria al Señor. Los tres obran juntos a favor del hombre. En primera de Juan, hermano, capítulo 5, versos 6 al 8. Gloria al Señor. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versos 6 al 8. En la tierra, cuando Jesús comenzó su ministerio, vemos que los tres obran juntos a favor del hombre. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Gloria al Señor. El Espíritu, hermano, testificó del Hijo, donde da la veracidad a la palabra del cielo que se decidió entre el Padre y el Hijo, donde el Verbo se iba a venir a ser carne. Por eso dice, tres son los que dan testimonio en el cielo. Y aquí dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ante el contexto, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu da la veracidad de que había ese deseo, esa voluntad entre el Padre y el Hijo de venir a hacerse hombre a esta tierra para venir a morir por nosotros. Así es que el Espíritu da veracidad, da testimonio de que eso fue hecho en el cielo. Gloria al Señor. Así es que por eso dice, hermano, que en el cielo son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el Verbo y ¿quién más? El Padre. Y en la tierra
Tres son los que dan testimonio. Aquí ya cambia palabras. El espíritu, el agua y la sangre, estos tres concuerdan. Y el verso 9 dice: y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Espíritu testificó, hermano, y también el agua al bautismo de Jesús, dando testimonio de obediencia y sometimiento al Padre en la tierra. Por eso dice el 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra. El agua, la sangre, y estos tres concuerdan. El espíritu. Primero en la tierra dice, hermano, el espíritu. Luego el agua y luego la sangre. Porque el espíritu, hermano, testificó de esa veracidad. El agua también nos da testimonio de esa obediencia, de ese testimonio, hermano, que hubo de sometimiento al Padre. Y la sangre al precio que tuvo que pagar por nosotros en la cruz. Ese espíritu, hermano, dio veracidad de esa palabra, ¿sí? Reposándose como en forma de paloma durante el bautismo en agua del Señor durante la tierra. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu en forma de paloma, el agua, hermano, dándonos ese testimonio de obediencia que venía a ser Cristo en la tierra cuando se sometió al bautismo en agua, y luego la sangre, ese precio, hermano, que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Y por eso termina aquí Juan diciendo: recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que por medio de este testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Así es que nosotros vemos, hermano, que así que tenemos un testimonio mayor que el de los hombres, el de Dios Padre, dando testimonio de su Hijo, respaldado por el Espíritu Santo, dando, hermano, testimonio de la veracidad de lo que el Padre decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia. ¿Por qué? Porque se está sometiendo, está viniendo a cumplir un propósito a la tierra. Gloria al Señor. Así es que vemos, hermano, que va a estar interesante este libro de Marcos. Gloria al Señor. Y nos recuerda aquí, gloria al Señor, que es cierto que muchas doctrinas neotestamentarias no reflejan con claridad ni amplitud en el Antiguo Testamento una de estas bellas claridad de esta doctrina de la Trinidad, la cual no se desarrolló sino hasta que el Espíritu Santo iluminó a la iglesia y Cristo trajo a los creyentes una revelación más completa de la divinidad. Jesús es la revelación de Dios, es el Verbo de Dios, quien nos ha dado a conocer todo lo que se había revelado antes. ¿Por qué, hermano? Porque este evangelio no es simplemente letra ni conocimiento. Tiene que ser una revelación, tiene que ser una inspiración del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso más adelante tenemos el otro inciso: la unción domina la carne, al mundo y al diablo. Una vida impulsada por el Espíritu Santo, la que Cristo, hermano, marcó desde ese principio, desde ese momento que reposó el Espíritu Santo sobre Cristo. Y vamos a ver esa operación que venía a ser el Espíritu, hermano, en nosotros, como lo hizo en Cristo Jesús también. Porque como dice aquí, que el evangelio, hermano, es el acto más grande de revelación, donde el Verbo de Dios, quien nos da a conocer todo lo que se había revelado antes. Por eso Pablo dice que muchas cosas se han mantenido ocultas, ¿sí? Porque esta palabra se ha de discernir espiritualmente. Esta palabra no se come, hermano, simplemente en la carne. Se tiene que comer, digerir en el espíritu, para que podamos comprender y entender todas las cosas que en ella están escritas. Hermano, es una belleza el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso Romano dice: oh sabiduría y grandeza
de las profundidades y riquezas de Dios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Y es hermoso, hermano, saber que el Señor nos ha dado a nosotros este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo para nosotros. Para nosotros es este evangelio grande, de grandísima promesa, hermano. Y por eso nosotros tenemos complacencia en servir a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Póngase en pie. Dios, gracias te damos por esta palabra preciosa, hermosa, Señor, que tú nos has dado, Dios del cielo. Gracias.